Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver otro tema más de nuestro programa de geometría analítica, que es una parábola con vértice en el origen. También vamos a hacer la deducción de la ecuación de la parábola en su forma ordinaria o canónica. Comenzamos y por definición sabemos que en una parábola la distancia entre un punto cualquiera de coordenadas x, y el foco es la misma distancia que existe entre este punto x, y con su directriz. ¿Ok? No tenemos que confundir este punto P de coordenadas x, y con el parámetro P minúscula, que como ya lo vimos, forma parte de los elementos que conforman a una parábola. ¿Ok? De lo anterior, resulta que el trazo de la distancia que hay del punto a la directriz es la misma distancia que hay del punto al foco. Entonces, el trazo de la distancia del punto a la directriz nace en el punto x, y termina en el punto menos p, y. Entonces, podemos usar la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos y nos queda que la distancia que hay del punto a la directriz es igual a la raíz cuadrada de x más p al cuadrado. De la misma manera, el trazo que hay del punto al foco nace en el punto x, y termina en el punto p, 0. Entonces, también podemos utilizar la fórmula para calcular la distancia entre ellos, sustituyendo los valores, quedándonos que la distancia del punto al foco es igual a la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y cuadrada. Si nosotros sustituimos eso en la expresión de las distancias, que la distancia del punto a la directriz es la misma que la distancia del punto al foco, resulta que la raíz de x más p al cuadrado es igual a la raíz de x menos p al cuadrado más y cuadrado. Elevamos ambos miembros de la ecuación al cuadrado y desarrollamos. Entonces tenemos x más p al cuadrado es igual a x menos p al cuadrado más y cuadrada. Si desarrollamos este binomio, tenemos que el cuadrado del primero es x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo es 2px más cuadrado del segundo es p cuadrada. Es lo mismo que del otro lado este binomio quedaría cuadrado de x cuadrada menos 2 veces xp o px más p al cuadrado más y cuadrada. Vamos a reducir los términos semejantes y vamos a igualar a y cuadrada, quedándonos x cuadrada más 2px más p cuadrada, x cuadrada que está positivo llega a negativo, menos 2px llega a positivo y p cuadrada llega a negativo. Si nosotros simplificamos los términos, nos damos cuenta que x cuadrada menos x cuadrada se cancela, p cuadrada menos p cuadrada se cancela, y que de este lado nos quedan 2px más 2px, que son 4px, y eso va a ser igual a y cuadrada. En este momento es cuando hemos llegado a la ecuación de la parábola en su forma ordinaria o canónica. Entonces es y cuadrada igual a 4px. Esta ecuación tiene leves variaciones según sea la orientación de la parábola y se nos pueden presentar 4 casos diferentes. El primer paso es cuando la parábola se abre a la derecha, quiere decir que toma el sentido positivo en el eje de las abscisas o el eje de las x. En este caso, la ecuación de la parábola es y cuadrada igual a 4px. Y si observamos la ecuación de la directriz, que es esta recta, que está a la misma distancia del vértice, que la distancia que hay del vértice al foco, la ecuación de la directriz en este caso es x más p igual a 0. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que cuando y es la que está elevada al cuadrado, nuestra parábola es horizontal. ¿Ok? Después, otra de las variantes es el segundo caso que se nos puede presentar, es cuando la parábola abre hacia la izquierda, o sea, en el sentido negativo del eje de las abscisas o eje de las x. En este caso, la ecuación de la parábola quedaría y cuadrada es igual a menos 4px. Y la ecuación de su directriz es x menos p igual a 0. ¿Ok? Otra vez verificamos, cuando y es la que está elevado al cuadrado, nuestra parábola es horizontal. El tercer caso que se puede presentar es cuando la parábola abre hacia arriba, en el sentido positivo del eje de las ordenadas o eje de las y. En este caso, la ecuación de la parábola es x cuadrada igual a 4py. Y la ecuación de la directriz es y más p igual a 0. Nos damos cuenta que cuando x es la que está elevada al cuadrado, nuestra parábola entonces es vertical. ¿Ok?
El último caso que se nos puede presentar es cuando la parábola abre hacia abajo, es decir, en el sentido negativo del eje de las ordenadas o eje de las y. En este caso, la ecuación de la parábola es x cuadrada igual a menos 4py y la ecuación de la directriz es y menos p igual a 0. Otra vez, tenemos que recordar que cuando x es la que está elevada al cuadrado, nuestra parábola es vertical. Como nota importante, tenemos que recordar que siempre la parábola va a abrir hacia donde está el foco, por lo que si el foco tiene coordenadas negativas, puede abrir hacia abajo o hacia la izquierda. Sin embargo, si el foco es positivo, puede abrir hacia arriba o hacia la derecha. Ahora en este momento les voy a mostrar y compartir con ustedes cómo podemos utilizar un graficador que nos va a permitir visualizar el comportamiento de nuestra parábola según los valores que vaya tomando su parámetro. ¿Ok? En este caso, yo les voy a compartir el uso de este graficador en donde yo puedo escribir aquí mi ecuación y me va a dar la gráfica que resulta según los valores que yo le voy dando. Por ejemplo, si yo digo que y al cuadrado va a ser igual a 8x, le doy enter y me aparece una parábola horizontal que abre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el valor de P es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el foco está enfrente de la parábola del lado derecho, entonces abre hacia la derecha. Si yo le doy, por ejemplo, un valor más grande a mi parámetro, que y cuadrada sea igual a 24x, observo y obtengo una parábola mucho más abierta, que es esta que está aquí con rosa, con vértice en el origen y también es horizontal. Sin embargo, si yo le cambio el signo a mi parámetro y digo que y cuadrada es igual a menos 12x, observo que me resulta esta parábola en rojo que abre hacia la izquierda con esta abertura. Y yo me voy a dar cuenta que mientras más pequeño es mi parámetro, por ejemplo, si y es igual a menos 1x, obtengo esta parábola mucho más cerrada. La que está con azul es una parábola mucho más cerrada porque el parámetro es mucho más pequeño. ¿Ok? De la misma manera, si ahora en cambio mi ecuación me dice que x es la que está elevada al cuadrado y que es, por ejemplo, igual a menos 16y, al darle enter, obtengo esta parábola naranja que estoy señalando, que abre hacia abajo, con una abertura muy grande porque el parámetro, su valor es grande. Sin embargo, si yo disminuyo su valor, por ejemplo, y que x cuadrada sea igual a menos 2y, voy a obtener una parábola, que es la que estoy señalando con azul más claro, una parábola vertical que abre hacia abajo. Si yo quisiera ver cómo se comporta una parábola cuyo parámetro, por ejemplo, es positivo, x cuadrada igual a 4y, pues obviamente mi gráfica va a ser esta parábola que estoy señalando con verde oscuro, es una parábola vertical que abre hacia arriba. Si yo disminuyo el valor del parámetro y digo que x cuadrada es igual a 0.5 de y, entonces voy a obtener esta parábola que estoy marcando con rosa, es mucho más cerrada y entonces nos damos cuenta que un graficador nos va a permitir observar cómo se va a comportar nuestra parábola y que estamos comprobando que cuando el valor de x es el que está elevado al cuadrado, mi parábola es vertical. Cuando y es la que está elevado al cuadrado, mi parábola es horizontal. Y que depende hacia dónde abre, depende del valor del parámetro o del signo que tenga yo en mi parámetro. ¿Ok? Entonces, ya vimos que podemos utilizar un graficador que podemos instalar en nuestra computadora para darnos una idea de cómo se va a comportar la gráfica de la ecuación de la que estamos hablando. Continuamos y vamos a hablar ahora de la excentricidad. La excentricidad es un valor que todas las cónicas tienen y que tenemos que calcular porque eso nos va a dar una idea de qué tan abierta o cerrada es nuestra curva o nuestra cónica. En este caso, la parábola es la única de las cónicas cuya excentricidad es siempre 1. ¿A qué se refiere esto?
La excentricidad es el valor o el cociente que resulta de dividir C entre A. ¿Quién es C? C es la distancia que hay del vértice al foco y A es la distancia que hay del vértice a la directriz. Siempre el valor de A y de C es igual al parámetro a la mitad, o sea, P sobre 2. Si yo lo sumo, me da P. Es por eso que en una parábola, como el valor de C es igual al valor de A, siempre su excentricidad vale 1. Y por esta misma definición de la parábola, su excentricidad es siempre la unidad. Y eso nos ocasiona que todas las parábolas sean semejantes. Solamente varían su apariencia de cerradas a abiertas según la escala o según los valores de los parámetros que estemos utilizando. ¿Ok? Para concluir, vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones físicas más importantes de la parábola. ¿Ok? Una de ellas es el movimiento parabólico. Este movimiento se caracteriza porque una partícula o cuerpo sólido lanzado en un campo gravitatorio recorre una trayectoria parabólica. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en física y vemos el movimiento de un tiro parabólico, sabemos que podemos lanzar un proyectil con una velocidad inicial 0, le vamos a aplicar una velocidad para que alcance su punto máximo y al llegar a su punto máximo empieza su descenso. Esta trayectoria que describe se llama parábola, ¿ok? Y una aplicación práctica de la parábola son las antenas parabólicas, en las que todas las rectas paralelas al eje de la parábola se reflejan en el foco de la misma, ¿ok? Esto es empleado en óptica, en antenas de transmisión de radiofrecuencia, en estufas domésticas parabólicas, en captación de energía solar, etc. Pues hasta aquí espero que les sea de utilidad esta información acerca de la parábola. Vimos cómo utilizar un graficador para ver su comportamiento. Vimos cómo podemos graficar y saber si abre hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda según el valor del parámetro P. Y obtuvimos su ecuación en forma canónica ordinaria. ¿Ok? La próxima sesión vamos entonces a empezar a resolver ejercicios de encontrar las ecuaciones de las parábolas y encontrar todos sus elementos según los datos que nos proporcionen. Gracias por ver y estamos para servirles. Si tienen alguna duda, no duden en dejar un comentario. Gracias.